Jungle. Audio Jungle. Ahora vamos a empezar a ver el segundo tema, que son los integradores de diferenciadores. Vamos a meter cómo hacer las operaciones de integración y derivación hasta donde se puede con amplificadores operacionales. ¿Qué me da? ¿Qué me permite lograr, digamos, los alcances de esta parte? Entonces vamos a empezar primero con el integrador. El integrador y el derivador básicamente son amplificadores inversores, pero vamos a usar capacitancias. ¿Por dónde anda el asunto? El capacitor, su corriente y tensión están relacionadas por una derivada en el tiempo. Aprovechando de ese efecto, de cómo están relacionadas sus variables, se puede partir de esta topología y de sus características de la realimentación negativa y todo demás, para generar una salida que sea proporcional a la señal de entrada derivada o integrada. Entonces vamos a ver la parte de integración primero. En esto, así hay que hacer un poquito más de matemática y entender en el fondo, digamos, lo que sucede. Y el detalle es que estos, digamos, parte de lo que vamos a entender de estos dos últimos casos básicos de circuitos es que en la práctica tienen unas limitantes más fuertes. O sea, poner un integrador y un derivador a funcionar no es tan sencillo, porque en la práctica tienen efectos externos que pueden hacer que la operación no funcione bien. Entonces hay que hacerle modificaciones a la topología ideal, que es esta, para intentar que funcione. Entonces el detalle es ese, no es tan simple que funcione, porque es muy sensible a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que va a tener un problema muy alto es sensible a los errores de CD o a tensiones de CD que existan en la señal de entrada. De hecho, el desequilibrio de tensión de entrada ya hace que sea muy sensible a solo ese valor y da, digamos, problemas. Pero vamos a ver primero, vamos a partir de esta que es como la topología, digamos, de integración ideal. ¿Qué tiene que suceder en este circuito? Que la corriente que entra aquí, digamos, esta IR, idealmente va a ser igual a la corriente IC de este capacitor, porque el amplificador va a forzar esas características eléctricas del circuito, por cómo funciona. Partiendo de eso, entonces lo que sabemos así como está propuesto es de que IR en el tiempo tiene que ser igual a IC. Ahora, IR yo la puedo definir en función de la tensión de entrada. Recuerden que la idea es entrada con la salida. Esa es la relación que yo quiero ver y ver, digamos, cómo están, digamos, definidas. IR con respecto a la tensión de entrada sería V de entrada en el tiempo, dividido entre la resistencia, digamos, de entrada. Y ahora, IC, partamos del capacitor, ¿cómo es que funciona este señor? ¿Cómo es el capacitor a nivel de tensiones y corrientes en él? ¿Quién es la derivada de quién? La corriente es igual a C veces la derivada de la tensión. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que esto es como el 0 voltios virtual. Yo quiero usar la salida como la tensión del capacitor. Entonces, para esa corriente tendría que ser como la corriente que va hacia allá, usando a V salida como el VC. Entonces, esta corriente hacia el otro lado, digamos, tiene que ser menos ICA, como lo propusimos ahí. Entonces, el menos va a salir
básicamente por ser un inversor, de nuevo, va a salir el menos, estorbando no, pero sale, digamos, no tanto como estorbando, pero ahí está. Y esa corriente entonces sería C veces la derivada de V salida con respecto a T. Ahora, yo lo que quiero saber es a qué es igual la salida en función de la entrada, como un sistema. Yo lo que quiero es ver a este circuito, qué me es capaz de hacer como modelo, digamos, sistema, cajita de bloques, donde yo vengo aquí, le pongo el V de entrada y qué me da como V de salida. Como el derivador, bueno, integrador. Entonces, para poder despejar a este V de salida, esto es una ecuación diferencial. Podemos entonces buscar hacer una integración con respecto al tiempo de ambos lados. Si yo integro a estos dos lados de la ecuación, este menos c puede salir fuera como una constante. Si yo tengo esto de aquí, es una función que está derivada con respecto al tiempo. Y si yo esa función que está derivada con respecto al tiempo la integro con respecto al tiempo, son operadores inversos y aquí voy a tener la señal como tal. Y del otro lado, 1 entre R sale de la integral y adentro el voltaje de entrada depende del tiempo, entonces tiene que quedar ahí. No puede salir como una constante tan directamente como uno pensaría. Y la salida estaría por menos 1 entre RC por la integral de la entrada. Esta es la ecuación, digamos, ideal de cómo funcionaría este sistema. Entonces usted le pone una señal que cambie en el tiempo de entrada y me va a dar una señal de salida relativa a su integral, con una constante 1 entre menos 1 entre RC. Por eso entonces es el circuito que permitiría pensar en un sistema que calcule la integral de una señal. Detalles de por qué no, idealmente, o sea, más bien, cuál es una gran desventaja de este sistema. Pero yo diría que los valores de la resistencia y el capacitor que pueden como alterar el valor de la integral. Bueno, eso no es tan problemático porque, digamos, alterarlo, digamos, usted como sistema, usted, digamos, si eso me hace una desventaja, entonces usted le mete aquí un amplificador de ganancia menos RC y listo. ¿Me explico? Digamos, ese problema no es, ese detalle no es realmente un problema. Es una característica, pero que si fuese un problema para mí, lo puedo alinear con una ganancia contraria. Lo paso a otro inversor de 1 entre RC ganancia y ya tengo puramente el valor de integral. Yo lo dije ahora, tal vez no tan directo, pero por ejemplo, digamos, ¿qué sucede si uno tuviese una señal? Le pongo a este sistema una señal acá, así, en el tiempo. Suponga que diseñamos nuestro integrador y usted viene y le conecta, digamos, una señal así en el tiempo. Es más, digamos, como para hacerlo más realista la idea, usted viene aquí, tiene el sistema, le pone, digamos, una fuente CD y en cierto momento enciende el sistema. ¿Qué va a suceder con una fuente CD? Que le va a generar un offset a la señal.
Un offset. No, no, no. Ah, Él lo que va a hacer es tratar de integrar esa señal, ¿no? ok, ok. Me equivoqué. Me explico, o sea, lo que quiero ver es con esa característica. Usted le pone esa señal de entrada, él lo que va a intentar hacer que es de calcular su integral. Pero en una señal de que no cambie en el tiempo, la integral conceptualmente que es esto, ¿no? Él va a, entonces, digamos, en el tiempo usted enciende ese circuito y ¿qué va a suceder? Va a intentar, la integral, digamos, va a ser, digamos, el área va a ir cambiando linealmente con el tiempo, pero ahí cuando llegue a saturación, listo, se malió el asunto y ya no funciona. Porque a partir de saturación ya no puede estimar aquí en algún tau. Entonces, véanlo así, ese tiempo es pequeño. En la práctica, las señales que generen una tensión que no cede en la entrada del sistema van a generar que el sistema cargue un valor de integración que lo sature fácil. Digamos que si es una señal CDE, sucede eso. Pero lo que vamos a recordar es que un amplificador propiamente usted lo pone, la diferencia de tensión entre la inversora y la no inversora nunca es cero tan fácil. Con que haya un poquito de diferencia de tensión, ahí, que ese es el voltaje de desvío de entrada, lo va a intentar integrar y va a darme fácil, podría saturarme un amplificador. Tiene esa característica. Las frecuencias cero saturan fácil el amplificador. Entonces vamos a ver, digamos, eso es como tiene su característica. Por ejemplo, pero su característica es más o menos de ese estilo. Voy a agarrar, vamos a seguir trabajando un poquito con esto. Voy a agarrar esta ecuación, aún teniendo esa característica de que el CD, digamos, le sucede eso, pero como modelo de integración, tratemos de hacer un análisis de un circuito como este. O sea, yo sé que él como sistema, más o menos, ya sacamos cuál es su ecuación de análisis. Y ok, uno dice, ok, pongamos al amplificador de integración ideal, pongámosle valores y una señal de entrada, a ver qué sería una posible señal de salida. Lo que quiero es eso, que seamos capaces de bosquejar la salida. Voy a tratar acá en este plot de que podamos dibujar la señal de salida. Entonces, para hacer esto, lo más sencillo es como plantear un tiempo de análisis inicial. Yo voy a suponer que aquí es mi t sub 0, o el t igual a 0 segundos, porque esa idea a nivel de señales y matemático es relativo. Usted nada más tiene una onda que tiene el circuito. Pero vamos a poner un punto de análisis inicial para plantear, digamos, como tal, cómo funcionaría esto. 0 voltios. Acá. Ahora, vean que es de esta función aquí tiene como el centro. 2.5 voltios arriba, abajo, es una señal cuadrada, ciclo 50%, ancho de pulso. Aquí sería, digamos, el ancho de un pulso. Asumamos 100 microsegundos ahí, en ese punto, y que entonces acá, digamos, con respecto al cero serían 200. Y esa constante. Entonces, el voltaje de salida. ¿Cómo se vería el voltaje de salida a partir desde cero? Planteémoslo hasta 100 microsegundos. ¿Ok?
Lo que sabemos es que él va a tratar de calcular la integral de la entrada con una constante y una inversión, y que como es una función CD, digamos, rectangular, que es un CD que va cambiando en el tiempo, él va a intentar calcular esto. Si uno entiende bien la matemática, funciones CD, cuando se calcula el área bajo la curva, va a dar una función lineal. Si no, lo hacemos en la integral y nos va a dar. Pero digamos, al ir integrando esta área bajo la curva, que no, de una función CD, va a generar una función lineal desde 0 hasta un valor, digamos, máximo aquí, que esta función va a ir dándome el área. Cuando esté en este punto, que son 100 microsegundos desde 0, ¿cuánto debería ser este resultado? El área bajo la curva por menos 1 entre RC. Entonces, planteando esa idea, aquí sería menos 1 entre 10K. ¿Estos son qué? 10 nanos, sí. 10 nanos. Esa es la constante. Y el área bajo la curva sería base, que son 100 micros. Pues base por altura. 100 micros por 2.5. Aproximadamente así. Un poquito empírico, eso nos daría que el valor más alto, donde llega al acumular, bueno, más bajo porque va a ser negativo, pero por el menos. Ok, vamos a ver, es menos 1 entre 10K. 10 nanos, pero a ver si estoy bien. 1, 2, sí, 10 nanos. 100 micros de base por 2.5 serían menos 2.5 voltios. Y luego, él, digamos que debería seguir integrando. Digamos, si usted no lo ve como un integrador como debe ser, va a seguir aquí tratando de calcular la integral, que es el área. Entonces, él debería, de cuando llega a 200, ser 0 voltios. Entonces, él lo que va a ir generando es una función, en este caso triangular, de este tipo. Viene aquí a menos 2,5 voltios. Esperen para separar esto un toque. Él va a bajar acá y después va a subir aquí. Entonces esto va a llegar a menos 2.5 voltios y va a volver a llegar acá a 0 en 200 micros. Y después, como es periódico, esto va a seguir aquí. Más o menos eso pareciera lo que podríamos esperar. Incluso, si ustedes, digamos, intentan resolver la integral, ¿qué nos diría la integral? Que el voltaje de salida en el tiempo sería igual a menos 1 entre RC por la integral de 2.5, que eso es lo que vale la señal de entrada, desde 0 hasta un t. T va a ser, digamos, como si fuera, digamos, este cursor aquí, que yo empiezo a variar desde 0 y empiezo a integrar. Entonces voy a llamar a este punto t y voy a hacer la integral con respecto a una variable auxiliar, llamémosla tau. Entonces esta integral va a ser igual a menos 1 entre RC por 2,5 por tau evaluado de 0, de donde iniciemos, hasta t. Entonces esto va a ser menos 2.5 RC por t. Ven que esto es una función, digamos, ya, esta es la función de salida, como dependiente del tiempo. Si le ponemos los valores que teníamos hace un momento, que sería
¿Cuánto sería la señal de salida? Entonces, más bien, así, cuando T es 100 micros, con el RC, tiene que darnos, es que es el cálculo que hicimos hace un rato, sería menos 2,5. Voltios. Entonces, claramente esto es válido desde empezar desde 0 hasta 100 micros. A partir de 100 micros, la integral lleva otra componente que el valor cambia a menos 2,5. Y eso, digamos, ya uno a partir de ahí puede empezarlo a ver su periodicidad. Entonces, eso es lo que pensaríamos ver en la salida, una onda triangular. En el fondo, digamos, va a ser una onda triangular. Que mejor, ya casi la podemos simular y ver. Donde va desde menos 2,5 voltios a 0. Pero, ahorita les explico una idea. Vamos a ver algo acá. O sea, una idea no. Veamos qué sucede. Creo que este es el segundo integrador más bien. Rectangular. Sí, rectangular 1. Teníamos, el voltaje era 2,5, como lo pusimos allá. El negativo 2,5. La frecuencia, ¿cómo sería? Eran 200 micros como frecuencia. Entonces, si la frecuencia eran si el tiempo, el periodo eran 200 micros, la frecuencia es 5K. Como un ciclo, creo que es que este necesita que el ciclo de trabajo sea 100. Creo que ahí tiene que darnos la señal de entrada. Lo primero es ajustar la entrada. Ok, vamos a ver. Entonces, aprox, aquí entre los cursores, el ciclo da el T, sí, 100 micros. Entonces 100 micros y entonces el periodo es de 200. Tenemos 2,5 y 2,5 abajo. Entonces la señal de color rojo está asociada a la derivada. Vean que esta derivada, vamos a quitarle aquí. Esta derivada está dando la señal triangular. De hecho, ven que esa señal triangular, por ponerme una idea, vamos a poner el cursor aquí y arriba. El delta T, vean que es de, no, acá en el 2, el delta, que es mismo, ¿sabe? T1 menos T2. Tiempo. Me perdí. En el T2 quiero ver el canal B, que es 2,5 voltios. Y en el T1, 500. O sea, hay 2,5 voltios de diferencia. ¿Cuánto nos había dado? Ah, bueno, la resistencia sí es... Ah, es que este tiene todo el... Bueno, de hecho intentemos hacerlo así para que vamos a ver si nos... Si es cierto. Vean que la resistencia está bien. Tiene una resistencia de 10K. Voy a poner este error aquí en 0 para que no ajuste. Esta resistencia, que es, de hecho ese es el modelo que funciona. Voy a quitar esta resistencia que no está en el modelo que estábamos usando. Los 10 nanos, 10K y a ver, digamos, el resultado de la integral. La señal de entrada, todo bien, pero la salida, todo mal.
Vamos a ver. Prácticamente, ¿qué es lo que estoy casi que viendo ahí? Vean que la señal de salida es más o menos esa azul. La escala es 10 voltios. Prácticamente, si la paráramos por ahí, está cercano, vean que los 14,1 está oscila más o menos ni triangular, pero oscila entre los 14 voltios y como los 12 voltios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Todos los problemas que tiene un integrador, digamos, digamos, por su naturaleza. El desvío del voltaje de entrada hace que lo intente integrar y que lo sature muy fácil. De hecho, ven que casi que pasa saturado per se. Cuando de hecho la señal de entrada intenta, digamos, recuerden que esto cuando sube, él calcula el área pero negativa. Entonces, un valor positivo en la entrada intenta bajar la señal de la integral, pero aunque sea en los valores máximos, baja un poquitito y ya de una vez empieza a saturar. Entonces, prácticamente un integrador, ponerlo a funcionar sin los ajustes que ocupa para que trate de funcionar es imposible, porque es naturalmente, digamos, es muy sensible el integrador a los valores CD. Incluso aquí, digamos, con esta resistencia, podríamos intentar arreglar el valor del CD. Entonces, pero aún así eso no es suficiente, de hecho no lo arregla. Vamos a intentar cambiar esa resistencia para... Vamos a ver, 26. Es que esta resistencia tiene que ser aproximadamente cercano. Es que esa frecuencia, como no es senoidal, este capacitor de 10 nanos tendría que ser demasiado grande esta resistencia para lograr ver algo. O demasiado. Vamos a hacer nada más una prueba. Que no hice esta prueba y no estoy seguro si llevándola a un extremo muy grande podría ayudar en algo más, un poquito. Es, creo que demasiado grande, pero vean que ya lo intenta sacar de saturación. Entonces ya por lo menos la onda triangular se intenta ver, ya no se ve como saturada. Incluso vamos a ver, tal vez pienso yo que como alrededor de unos, ¿qué? 100. No, es mucho más. Bueno, vamos a hacer una prueba de 200 y si no, nada más vamos a ver. ¿Qué es esto tan extraño?
Interesante. Bueno, no tengo del todo seguro. Vamos a ver por qué. Y ahora sí aparece arriba. Si lo pongo aquí abajo. O sea, si aquí, si se supone, y lo pongo como en 160. Lo tiro abajo. Creo que por alguna razón esto es muy sensible a eso, o sea, ajustar esto con esa resistencia no es el resultado y por eso en ningún lado uno lo encuentra así. La solución a esto es más bien, digamos, el modelo, aunque ya vimos que trataríamos, cuál sería la señal de, digamos, en este análisis, qué esperaríamos de ver de señal, ya vimos que es bastante difícil ver esa señal como tal, esa integración, ya que el modelo ideal tiene muchas desventajas para manejar esos desequilibrios. Entonces, con respecto al CD, la solución, que es una solución que hace que el circuito, digamos, se comporte, no calcule la integral de forma perfecta, porque pierde un poquito en el estimado de la integral, pero lo puede hacer, ya que buscamos eliminar ese efecto. Entonces, el efecto lo vamos a lograr colocando una resistencia RF en la parte de realimentación junto al capacitor en paralelo. ¿Cuál es la idea? El detalle de este asunto es, veámoslo así. ¿Qué pasa si usted, veamos el capacitor como desde el concepto de impedancia? ¿Qué pasa si usted al capacitor, la señal de entrada es, digamos, que tenga una frecuencia muy baja, pensando en la idea de CD? Si es CD, la impedancia del capacitor lo que sabemos es de que es infinita. ¿Qué significa que él se comporte para una señal de CD como un infinito? Con respecto a la ganancia de lazo cerrado, pensémoslo en esa idea. La ganancia de lazo cerrado, yo lo que tendría es menos infinito, que es el F o el ZF, entre el R de entrada. Esto lo que me dice es que la ganancia tiende a ser súper grande para valores de frecuencia muy bajos en la señal de entrada. El offset, con un poquitito de milivoltios que tenga en la entrada, va a producir de que la salida se sature, pero así, facilísimo, y que tengamos problemas muy altos con el CD. Entonces, ¿qué es lo que hace esta idea? Este resistencia de feedback hace que aunque este capacitor tenga una impedancia casi infinito con una resistencia que no sea infinito, el paralelo en CD va a tender, digamos, en frecuencia cero, vamos a tener una ganancia aproximada, que sería entonces en frecuencia cero, con R, una ganancia CL, que va a estar dada menos RF entre RI, ya que el paralelo del capacitor, su magnitud de impedancia con el RF, va a tender a RF, que es la resistencia de menor impedancia, o de valor menor. Para limitar, realmente el efecto es, de hecho así, si uno lo trata de entender, es tratar de limitar esa ganancia tan alta que tiene el CD y así lograr de que el voltaje de error o la saturación que logra el CD en un amplificador de estos se pueda controlar. Esto más un RC que pueda balancearme un poquito mejor el voltaje de diferencia de desvío en la entrada, podemos tunear, hacerle como un tuning al integrador para intentar ponerlo en operación, digamos, sana, en operación, digamos, estable. Esa es la idea. Entonces aquí, lo que dice digamos, la teoría, porque esto no hay un valor, la teoría y haciendo práctica, uno, o sea, uy, la teoría yo me digo a lo que dicen los libros y uno haciendo práctica, digamos, lo logra más o menos notar, es que esta resistencia tiene que ser. Ahora, el poner la resistencia afecta al circuito, por supuesto, pero el efecto que tiene no es tan grosero en el cálculo de la integral si esta resistencia es
más grande que R2. En más grande tiene que ser al menos un orden de magnitud aproximadamente. Es una prox. Si aquellas 10K, esta debería ser al menos, digamos, un orden, me refiero a 10 veces más bien. Aprox. Entonces, digamos, si aquellas 10K, la resistencia de entrada, esta podría ser unos 100K o incluso un poquito más. De hecho, por ejemplo, podríamos ponerla en 200, vamos a ponerla en 220. ¿Qué pasa si la hago más grande? Recuerden que lo ideal es infinito, porque que ella no esté es como si fuese infinito. Pero si la pongo muy grande, el problema es que la ganancia de CD sigue siendo alta. Entre más grande la ponga, más grande va a ser la ganancia de CD. Y no ayuda tanto. Pero si la hago muy pequeña, ya empieza a interferir en el cálculo de la integral, en el resultado que logra, digamos, generar el circuito. Entonces veamos este circuito de nuevo. Vean que con solo poner esa resistencia de ayuda para limitar el offset de la ganancia del CD, ya veo la integral. Vamos a ajustar estos. Sin embargo, vean que la integral está como desbalanceada. Originalmente uno quisiera, recuerden que esto acumula una parte positiva y luego la elimina. Entonces, digamos, si usted integra esto, va a tener una señal, una integral como tal, y después eso lo pierde. Lo gana y lo pierde. Entonces usted con esta resistencia, la de feedback, puede variar ese promedio porque va a desviar en el voltaje de entrada. Entonces vean que yo podría ajustar con esta resistencia el nivel de CD que tenga la señal resultante. Vean que él, después de un ratito, llega como ya a estado estable y ya queda ahí. Tiene un CD un poquito pasado de cero, como de promedio, la integral de resultante. Con la resistencia de desequilibrio, yo puedo intentar ajustarlo para ir bajándolo. Y usualmente, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De hecho, yo creo que sí ha bajado un poquito. Es que creo que la magnitud de este asunto no me está ayudando. Bueno, ya esa magnitud sí ya ven que de hecho después del ratito ya de que pase como el comportamiento de estado estable, ahí estoy teniendo en el canal B con el cursor 2 1.2 voltios y en la parte negativa con el T1 menos 1.289. Ya está bastante centrado si lo planteamos desde ese punto de vista. Entonces, el punto es que como que ya estoy viendo la integral, la puedo ajustar en un promedio cero con la resistencia de desvío y, digamos, saco la señal triangular. Vamos, detalle, pensando en esta idea. Vean que él tiene un cambio de
menos 1.2 a menos 1.268. O sea, este es el voltaje de un pico y el pico de abajo y el de arriba. Entonces usted tiene 1.221 menos 1.286, no, 68. Esos son 2.489 voltios. Nosotros más o menos habíamos visto así, pero el análisis que hicimos fue planteando como un tiempo inicial de que iba a variar 2.5 voltios. Esto de cero es porque asumimos, eso es parte del detalle, a la hora que asumimos la integral en el tiempo cero, pensamos que ahí había acumulado cero, en el tiempo cero, o sea, que empezaba a integrar en cero. Pero eso es un ideal de que en ese instante el acumulador no tenía nada. Entonces ya cuando usted lo integra desde menos infinito, por así decirlo, la integral de ese acumulador es un asunto más, lleva más trabajo de entender, pero en el fondo es que usted, y en el circuito, en la práctica, usted lo puede ajustar con esta resistencia para que un desvío menor logre que la tensión de salida, digamos, la integral se promedie en cero. Mientras, de hecho, el detalle es, mientras en la entrada se elimine el CD, la integral se va a promediar en el tiempo, en el valor cero. Si hubiese un CD, él va a subir ese promedio. Entonces, digamos, con esta resistencia lo que hacemos es tratar de ponerla en cero y ajustarle su promedio así. Y hay un pequeño desvío, digamos, vean que está cambiando 2.48 voltios, pero no es tanto con respecto al 2.5. Entonces, significa que la resistencia de 220 kiloohmios no me está afectando tanto el cálculo de la integral, pero ya me permite ver la integral. Que originalmente sin esa resistencia el CD era tan negativo por tener una ganancia casi infinita que saturaba, prácticamente sostenía en saturación al integrador. Eso es, digamos, el integrador es sencillo en su forma, idealmente, pero en la práctica tiene ese gran problema con el CD, que hay que resolverlo con este arreglo práctico. ¿Alguna duda? Sí me logré explicar esta parte. Si quedamos algunos. Y esto se puede hacer, digamos, este integrador, yo quería ver este primero. Este es un integrador también normal. Tiene tiene una resistencia de RF. Vean que tiene el mismo 10K y 10 nanos, el RC. La única diferencia es que tiene una onda senoidal. Entonces una onda senoidal, al integrarla, va a dar otra onda senoidal. Solo que va a tener un desvío, o sea, un desfase. Entonces, digamos, se puede, como integrador, se puede usar como en cualquier señal variante en el tiempo. Vean que aquí vean que la señal de color rojo es la señal de entrada y la señal azul es la señal de salida. Lo que hace es como adelantar la señal de entrada. Le mete un desfase en adelanto. ¿Tiene sentido esa idea en este ejercicio? Para quitar estos, son de otra cosa. Él está intentando hacer una integral de la salida. Recuerden que la ecuación de este es el voltaje de salida
va a ser menos 1 entre RC por la integral de la señal de entrada. Vean que tiene una frecuencia de 500 Hz, la señal que le estoy poniendo ahí. Entonces, esa señal, digamos, la de color rojo, el tiempo cero de análisis es relativo. Entonces, yo podría decir que este cursor lo asumimos como el tiempo cero. Al asumirlo como el tiempo cero, estaría viendo a la señal de entrada como un coseno. Entonces, estaría suponiendo ver esto así como la señal de entrada menos 1 entre RC por la integral de un coseno de 2pi f t de t. El coseno, vamos a ver, a mí siempre se me olvida ese asunto. Bueno, aquí yo tengo una tabla de fórmulas. Menos seno. Creo que Menos ese es el, seno pero no me acuerdo si ese es el que lleva el menos y mejor no quiero meter el... Es el que lleva nada más seno sin signo, creo. Coseno es seno. Pero vean que tiene una constante. Entonces, cuando lleva una constante a adentro, el resultado de esa integral va a ser menos 1 entre RC por la función sen de 2πft entre el A, que es 2πf. Entonces, eso sería el voltaje de salida. ¿Cuánto daría la señal, la amplitud de este caso? Es toda esta constante, ¿verdad? Sería menos 1 entre R, que eran 10K, por 10 nanos, que es el capacitor, por 2 por pi, y vean que la frecuencia de la fuente está en 500 Hz en esta simulación. Entonces me da menos 3,18 voltios aprox, con una señal, entonces también tiene la misma frecuencia, 2pi el 500, digámoslo así, t. Entonces vean que, así como está, primero vean que la ganancia sí está saliendo más o menos bien, se supone. Vean que aquí arriba el cursor 1 me dice que tiene cursor 1, canal A, ¿no pues? Canal B, 3,14 voltios, más o menos ahí en la prox que me da la simulación. 14, con teóricamente 3,18 está muy bien. Y recuerden, digamos, el detalle de cómo relacionar las fases. El sen, como tal, digamos, si usted tiene la fase, la señal que usamos de referencia es un coseno. El coseno, digamos, con respecto a un sen, va a tener, este sería sen, digamos, una función sen, y este sería una función cos. Este sen lo que va a tener es menos 90 grados de desfase hacia la derecha, en retraso. Pero aquí hay un menos a la entrada. Este menos va a sumar un 180 grados de desfase. Entonces esa onda se va a ver aproximadamente 90 grados positivos hacia la, o sea, desfasado al desplace hacia la izquierda. Por eso la señal de salida se ve la azul acá, un poco hacia la izquierda con respecto al circuito. De hecho, no, parte de los errores, digamos, primero, ya vimos que pasó de 3,18 a 3,14. O sea, la ganancia teórica dice 3,18 y nos quedó en 3,14. El desfase teórico dice que es de 90 grados, que eso es un cuarto del periodo. Si agarramos un cuarto del periodo, el periodo es 1 entre 500. Eso es un periodo, que es el tiempo, la frecuencia de la onda. Dividido entre 4 serían, vamos a ver, son 500 micros. Entonces vean que yo aquí estoy midiendo el desfase porque están en el máximo y el máximo en tiempo. Entonces, entre ellos dos, aquí hay un 534 micros. Entonces, aprox ahí, aunque es manual, digamos que cierra más o menos en 534 micros.
Que eso es 534 por 100, ¿no? ¿Cómo es? 360 entre 1 y entre 500, eso es aprox. Uno dividido entre ans, eso es aproximadamente, suave, me perdí. O sea, el punto es que esos 534 microsegundos generan un desfase que es proporcional a decir 1 entre 500, que es el periodo, que debería ser 360 grados. Entonces es 534, sí, lo que me faltó fue el micros, nada más, estaba bien. Es 96 grados, me está dando un aproximado de 96 grados. Estas diferencias, por ejemplo, aquí por eso dice también, porque fue uno de los que detecté fácil de visualizar esa idea. Estas dos diferencias en el error la genera esta resistencia 300K. Si usted hace el análisis, de hecho esto se puede hacer por impedancias de fasores, porque eso es alterna. Si usted aplica por impedancia el análisis del circuito, se da cuenta que esta resistencia de hecho mete un polo. Y hay una ganancia, hay un efecto totalmente con el capacitor que hace que desvíe un poquito, digamos eso, y el desvío está en que no van a salir exactos los valores de integración, pero lo permite. Sin esa resistencia prácticamente no se podría calcular una integral. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y lo otro era que quería mostrarles, vean que aquí las salidas tiene 3 puntos, vean el máximo y el mínimo. Tiene 3.13 arriba y 14 arriba y 13 abajo. Entonces, con esta resistencia, uno siempre va a poder ajustar que esté lo más centrado posible. Ven que si yo la bajo a 0, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, sabes que tengo que quitarle esto. Eso era todo. Si yo la dejo ahí, vean que aquí el máximo del T2 está en 3.19 y el mínimo en T1 del canal B en 3.07. Entonces, vean que si usted compara estos dos valores, tiene un offset un poquito hacia arriba. Para poder bajar ese offset fue donde estaba, yo creo que como en un 68, 80, yo creo que era más bien como un 88% era. Por algo ahí. Vean que ahí tiene 3.139 y 3.13. Entonces, ese es más o menos, con un ajuste en el desvío que tiene este circuito ahí, yo puedo eliminar el offset del error en la integración. Y bien, bueno, ese es más o menos el funcionamiento de un integrador. Delicado con el CD, pero se puede arreglar usando esa resistencia en su debida, digamos, forma. Bueno, ahora, necesito que me regalen unos 15 minutos. Yo sé que creo que ya nos alargamos, bueno, en relativamente un poquito más del tiempo, pero es que si ustedes notan, hoy estoy resolviendo según cronograma y como estaba agendado, como estaba programado el curso 2 semanas, porque realmente estos dos temas no eran tan complicados. Entonces, de hecho, hoy ya me estoy poniendo al día con el retrasillo que teníamos. Si termino nada más de ver el derivador. Entonces, quiero que le echemos una revisadita para que entendamos el derivador, pero como acabamos de ver el integrador, casi todo es lo mismo, es muy parecido. Entonces, con unos 15 minutos para poder terminar de verlo, le podemos acoplar lo que ocupo explicarles de este. Igual, ahora lo que vamos a intentar generar es un sistema que derive. Entonces, un sistema que si yo vengo aquí, le pongo una señal de entrada,
la señal de salida sea proporcional a la tasa de variación de la entrada. Entonces aquí lo que quiero es un derivador. Mismo análisis. Corriente, ahora el IC está en el nodo de entrada y el feedback se hace con una resistencia. Estas dos corrientes tienen que ser iguales en el modelo ideal con el cortocircuito virtual y todo lo demás. La corriente en el capacitor va a ser C veces la derivada de la tensión y la salida va a ser, o sea, la resistencia de la corriente de la resistencia hacia atrás para usar la tensión de salida como señal de tensión va a ser menos V de salida entre R. Tirando todo, yo lo que quiero es en que la salida en función de la entrada. Entonces este sistema dice que la salida en el tiempo va a ser igual a menos RC veces el cambio en el tiempo de VC. Vean que VC, que es esta tensión, es la propia señal de entrada. Entonces va a ser igual a la derivada al cambio de la tasa de la señal de entrada. ¿Cuánto cambia en el tiempo? Es la misma idea desde algún punto de vista, pero si aquel tenía un problema con el CD, adivinen con quién tiene el problema este. Ese es el asunto, digamos, ambos tienen tienen problemas con un cierto tipo de condiciones que hay que ajustar. Este es como el modelo ideal, de nuevo, como la misma idea. Idealmente él funciona muy bonito porque la ecuación de matemática dice que es la derivada de la entrada. Pero tiene un problema práctico. ¿Qué pasa si usted le pone CD al capacitor? El CD no cambia en el tiempo y la salida es cero y estaría bien. El CD lo que ve es al capacitor como un corto. Y listo, y nada más. Más bien, este con el CD no tiene problema. El problema es qué pasa si la frecuencia es muy alta. Si la frecuencia es muy alta, desde el punto de vista, digamos, desde las impedancias, él es un amplificador inversor. Él, digamos, intenta dar una ganancia de lazo cerrado menos ZF entre ZI por la señal de entrada. Conceptualmente, la idea. Si la magnitud es de ZI y ZF, si el capacitor le pasa una señal con una frecuencia muy alta, si omega es muy grande, ¿qué pasa con ZI? ZI es muy pequeña. En el concepto de que si esto tiende a infinito, esto va a tender a cero. Y si esto tiende a cero, ¿qué le pasa a la ganancia de lazo cerrado? Tiende a infinito. El concepto es a mayores frecuencias dar una ganancia más alta. Así, prácticamente, como a nivel práctico. El problema de esto es que el modelo del ruido eléctrico es una señal aleatoria que cambia en el tiempo, pero que su composición espectral es de frecuencias altas. Entonces, los derivadores, su pesadilla es el ruido, ya que el ruido hace que se proyecte en la salida con una ganancia muy alta. Entonces, si usted tiene ruido en la entrada, va a ver ese ruido amplificado en la salida. De hecho, idealmente va a ser amplificaciones muy grandes, posiblemente que hasta saturen el amplificador. Entonces, igual, así como está el diferenciador, no tiene una funcionalidad práctica contra el ruido. Entonces, para poderlo poner a funcionar luego, hay que ponerle un efecto
con una resistencia de entrada que le ayude al capacitor a que la resistencia no sea tan baja, es la misma idea, porque el problema es que esta impedancia sea muy pequeñita, que eso es lo que pasa en el ruido. Entonces le vamos a poner una resistencia de entrada que aguante la magnitud de la impedancia ahí y que la ganancia de RF entre RENT no sea infinita, sea un valor manejable y no le dé una ganancia tan alta al ruido. Y un voltaje de desvío de offset que le vamos a ayudar con el RC. Y vamos a, digamos, con esa idea vamos a ser capaces de pensar en la derivada. Y va a ser la forma práctica de poner a echar a andar un derivador. La parte bonita es que para nosotros la derivada suele ser un poco más factible el análisis. Porque acabamos de encontrar de que él matemáticamente lo que va a tratar de hacer es menos RC por la derivada de la entrada. Entonces, antes de ir a ver las simulaciones, nada más quiero entender la forma, digamos, práctica de cálculo o el análisis. Usted lo que tiene, por ejemplo, en este ejercicio son 2.2K en la resistencia por un nano es un nano en el capacitor. Entonces esto me da una constante aquí de 2.2 por 10 a la menos 6 por la derivada de la señal de entrada. Bueno. Esta señal es muy fácil pensar en la derivada, porque como es una línea recta, la derivada es la pendiente. Entonces, por ejemplo, y como la pendiente de esto es constante desde este momento hasta este de acá, y es positiva, al ser, bueno, de hecho aquí me faltó un menos. Al ser positiva, pero tener un menos, yo estaría suponiendo ver en la salida, nada más entonces, una señal que aquí en el cero, en el tiempo, sería entonces como si fuese constante negativa aquí. En 5 micros, la pendiente cambia y allá se hace negativa, entonces aquí se va a ver positiva. Entonces yo voy a ver una señal rectangular. Entonces aquí en 5 micros, aquí en 10. Lo único que necesito es como estimar cuántos son esos valores. Y ya tendría el valor de esta señal de V salida. ¿Cómo calculamos eso de ahí? Esta derivada, para llegar al valor alto, digamos el voltaje de salida, va a ser menos 2,2 por 10 a la menos 6, cambio en Y entre cambio en X. Entonces él va a cambiar, vean que la entrada de menos 5 a 5, entonces tiene un cambio de 10 voltios, lo hace en 5 microsegundos. Entonces menos 2.2, vean que de hecho el micros se va con este micros, por 10, dividido entre 5, de 4,4 voltios. Entonces él cuando satura aquí, bueno, no satura, cuando está aquí abajo da 4 voltios negativos y cuando cambia arriba 4,4. Eso es un ejemplo muy sencillo, el derivador con una señal rectangular, no, triangular me da una rectangular. Se supone la teoría, el análisis matemático me define que la respuesta del amplificador en este contexto diferenciador da eso. En la práctica, él, por el ruido que tiene, de hecho, si uno recuerda lo que es hasta una señal, digamos, de esta triangular, tiene componentes armónicas de alta frecuencia. Casi de entrada no es tan fácil derivar esto. Pero bueno, vamos a ver unos efectos prácticos con este modelo a nivel de simulación. Entonces, el primero que tengo aquí es una triangular. Esta triangular está tratando de emular el anterior, vamos a estar para estar seguro. Es un nano, 2.2K, pero bueno, tiene otros valores.
Vean esto acá, tengo un nano y tengo una resistencia. Esta resistencia, vamos a empezar con un valor. La teoría dice que esta resistencia, si no estuviera, serían 0 ohmios, que ese es el modelo ideal. Esta resistencia, entre más pequeña sea, más se acercaría el análisis al modelo ideal. O sea, derivaría como idealmente esperaríamos. O sea, un ohmio o 0, en teoría derivaría mejor. Pero recuerden que la idea de esta resistencia es que en frecuencias altas, como el capacitor casi que es un cortocircuito, da impedancias muy bajas, esta me suba la impedancia y la ganancia de RF entre esta R entrada no sea tan grande. Y al no ser tan grande, el ruido no me joda tanto. Si existe ruido, que no sea tan terrible. Esa es la idea. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner un valor, voy a ponerlo en 100 y después vemos un efecto de qué pasa si lo subo más. Si lo subo más, le ayuda el ruido, pero derivaría un poquito menos preciso. Aquí tengo una fuente triangular, más o menos ahí, 8 voltios, de hecho es esta de color rojo. Voy a intentar meterle un poquito de ruido. Entonces, para meterle un poquito de ruido, hay que meterle, lo vamos a hacer con una señal senoidal. Una frecuencia alta, un voltaje bastante pequeñito de amplitud, porque así es como funcionan. Más o menos eso me podría dar un modelo de un poquito de ruido en la entrada. Tiene, creo que es 1 milivoltio, bueno, 1000 milivoltios es bastante. De ruido, 1 mega. Bueno, es que esta señal es de 800 micros. Esta señal tiene un periodo muy grande. Intentemos bajar esto un toque, a ver, nada más para ver cómo lo maneja. Es 800 milis. Ah, ya sé que es el ruido es muy alto y él para simularlo le cuesta bastante. Creo que es. Vamos a ver qué pasó aquí. Porque el canal A deberíamos de estarlo viendo, o sea, sí. 200, periodo, full time. Ok. Mi canal A. Creo que es tiene que hacer esto, lo que estamos. Ponerlo aquí en 0, un momento, a ver. ¿Sí? No le gustó nada lo que hicimos. Está bien. No deberíamos de. ¿Será?
Ok, yo creo que era eso. O sea, es que al decirle que tiene que generar una señal de 1 mega, de a él tiene que generar una señal, le cuesta mucho a nivel de procesamiento y no la logra casi ni sacar. O sea que ya quitándole el ruido, la de 1 mega que le estaba poniendo, ya yo estoy viendo aquí, digamos, la señal. La de salida, ya la logró, digamos, plotear. Ahora, ¿qué está sucediendo con la entrada? Eh, la roja la de entrada, ¿qué está sucediendo con la salida? Ok, ahí está más o menos cuadrática, solo que, bueno, está bien perdido el offset. Vamos a arreglarlo aquí un poquito. Me pasé, me parece. Pero bueno, vean que ahí yo puedo aquí entonces ajustar. Parece que está muy sensible el ajuste, o sea, es una resistencia muy grande la variable. Como ahí es más o menos el ajuste que logra dar, ¿no? Entonces voy a bajar esta escala. Entonces ven cómo, digamos, las amplitudes de este, cómo estarían dando aproximadamente. Nosotros ahora hicimos el cálculo, vamos a ver si me da, este lo usamos hace un rato, pero ¿cuánto debería ser el cálculo aproximado de la salida? Vamos a ver si esto es el voltaje de salida, es menos RC por la derivada del voltaje de entrada. Entonces este era menos R, que es 2.2K, que era la resistencia de feedback, por 1 nano. Era el valor de menos 2,2 por 10 a la menos 6. Y lo que tenemos de ahí es una señal triangular. Entonces igual hay un delta X entre un delta Y cuando él está subiendo. Entonces el delta Y entre delta X. Entonces el delta Y, vean que estaba ajustado 8 voltios, pero con un offset de menos 4. O sea, él tiene pico a pico menos 4 y 4. Entonces él va de aquí, que está en menos 4, el canal A. Este es el cursor 2. A, canal A, el T2. Sí, prácticamente casi que 4 ahí ajustándolo y 4. Entonces él tiene, digamos, un delta de 8 voltios. Cambia la entrada. Y el cambio lo hace, esto era de 200 milis todo el periodo. Entonces eso serían 100 milis, que es la mitad. Entonces el valor que tenemos por 8 dividido entre 100 milisegundos, el voltaje de salida cuando deriva debe llegar a un valor CD de aproximadamente menos 0,176 milivoltios. O vean que aquí, digamos, este es aquí abajo, que él está dando menos 1,78 micros o 0,178 milivoltios. Entonces vean que él sí está dando la integral como tal. Igual, hay un pequeño error que digamos tiene, pero permite, digamos, que la derivada se dé con esa resistencia en la entrada. Lo que quisiera ver es si puedo meterle un poquito de ruido y que me lo haga la simulación. No sé, creo que un mega seguro 0,01. Como que un mega fue mucho pedirle.
Vamos a pedirle 100K, a ver qué tal lo puede manejar. Y si logramos ver algo de lo que... Es que 100K... da un ciclo en 10 micros. Y aquí estoy viendo midis. Tengo que pasar esto a casi que micros. Interesante, no me lo muestra, pero hay algo más bien que es entre estas dos fuentes, entre la senoidal y la triangular, que no le gusta. Creo que anda por como la referencia. Ven que esta fuente triangular dice solo más, o no sé, y esta dice menos más. No, algo no le gusta, porque yo hice este mismo, de hecho, solo por intentarlo hacer aquí, yo hice este mismo en senoidal, y al de senoidal sí le gustó y sí pude verlo del ruido. O sea, ya vimos que él deriva. Yo puedo usar la misma topología. Voy a ponerle aquí 100, igual, muy similar al anterior, 100, un nano, 2.2, una resistencia para ajustar, digamos, acá el valor de desvío, pero le pongo un voltio senoidal de 500 Hz. La tiene que derivar, debería dar otra senoidal, con el concepto, de hecho este debería ser nada más aquí, derivador. Y a este sí le gustó y sí luego le fue capaz, digamos, le metí una señal que variara de 1.4 megas con, voy a ponerle 1 milivoltio, que es un ruido alto, digamos, y veamos qué intenta darme la salida. Punto 1, 1.4. Eso está muy extraño. Yo esto lo logré ver hace un rato y me daba algo. Bueno, ahí va. Ahora sí, lo logró. Vean que ahí va, digamos, la señal de ruido que yo le metí. Lo que cuesta es que genere la onda. Mm, Vamos a cambiar esto un poco. Está muy alto. Bueno, incluso voy a hacer algo. Vamos a ver. No sé, hace un rato yo lo vi mucho más fácil de lo que ahorita me está mostrando eso. Entonces vamos a ver integradores, el derivador, el senoidal con el ruido para ver el efecto del ruido.
hay algo aquí que no veo, que hace un rato les estoy quedando bien. Vamos a ver aquí, ¿qué es esto? 500K. Hace un rato yo vi eso, no sé si es que la computadora, estoy viendo el procesador está al tope, pero no, tampoco. $2.2K, es que todo está normal. Hay algo que no entiendo. Primero, hace un rato yo corrí esto temprano y funcionó, y logré ver bien lo mismo, era el mismo circuito. Sí estoy viendo que algo muy raro, vean que el procesador lo tiene al tope la compu y la salida no la logro, digamos, no logro ver nada derivada ahí. Bueno, vamos a hacer algo, botemos esto de acá a cero. Ok, ahí está, de hecho sí es la derivada más bien, sí se ve bien. Porque digamos, si lo vemos como un coseno, la derivada es un seno. Vean que aquí, bueno, un coseno, la derivada es menos seno. Pero con el inversor lo hace seno. Entonces aquí sale un seno. 90 grados, como más o menos la idea de 90 grados hacia la derecha. O sea, el análisis sí está funcionando. Lo que me parece es que entonces, vamos a decirle ahora sí, ponerle 0.01 y vamos a intentar último intento con 500 kHz de ruido. A ver si muestra eso. Y si no, no sé, yo lo logré ver bien temprano. Bueno, creo que eso fue lo que yo logré ver. Vean, es que le cuesta mucho, o sea, ya una señal de alta frecuencia, la simulación es lenta. Y de hecho, vea cómo tiene la computadora, la tiene al tope donde lo pongo. Pero vean que hace un rato sí se veía la señal sin, digamos, sin el ruido, porque no le metí nada de ruido, súper limpio todo. Con 1 milivoltio de ruido a 1K, vean lo que ese milivoltio se ve amplificado ahí. De hecho, yo creo que ahora sí ya estoy viendo lo que quería, creo que era más de lo mismo. Vean que esta señal de salida, que es la derivada, primero vean lo que se incrementa el ruido, vean la señal de color rojo, casi ni se le nota el ruido que tiene. A simple ojo, aunque si uno lo empieza a hacer, digamos, le empieza a dar un poquito de escala a esto, si hay un pequeño ruido en esta señal acá, que son estos 1 milivoltio en 500K, que va asociado en el ruido de ahí, y vean lo que se ve en la salida. Y aún así, ese ruido está limitado con esta resistencia. Sin esta resistencia de 1K sería terrible, porque la ganancia en el ruido sería muy alta, porque el capacitor da una impedancia bajísima. Vean que ese capacitor, vean en la idea, si usted coge la impedancia de ese capacitor para 1 nano e intenta ver cuánto ve para el ruido de 500 Hz, usted hace 1 entre omega C, que 500K es 500K por 2pi, 500K por 2pi es de 318 aproximadamente. Entonces, esos 318 yo le estoy sumando 1000
para que magnitudes con los 2200 yo tenga una ganancia, digamos, no tan grande. Entonces vean, por ejemplo, vamos a bajar esto un poco. Vamos a hacer ese cambio para que vean. Si yo pongo esta resistencia en 100, le estoy permitiendo a las frecuencias altas tener más ganancia. Y vamos a dejar, yo creo que con esta simulación, si la logra sacar, vean el tamaño del ruido. Imagínense, a nivel práctico, ver un circuito que la salida se le magnifica el ruido que tiene la entrada con respecto a esto es terrible. Demasiado grande. Entonces, entre más baja sea la resistencia, el poquito ruido que pueda existir en la entrada se va a ver súper magnificado en la salida. Entonces, el derivador matemáticamente funciona bien, es manejable, sin embargo, es súper delicado con el ruido. Y esa resistencia que le ponemos ahí intenta ayudarnos con el asunto del ruido. Entre más grande se la pueda poner, la magnitud de la ganancia para las frecuencias del ruido intentan ser más pequeñas. Entonces uno, digamos, hasta donde sea posible lo maneja así. Ya después quizás pueda hacer algún tipo de filtro. De hecho es que este RC de entrada es un tipo de filtro. Este circuito RC hace un polo en una frecuencia, digamos, de filtrado. Y lo que entre más grande usted le ponga la resistencia, lo que estamos es haciendo de que la frecuencia de corte de ese polo sea más pequeña. E intente recortarme más las frecuencias altas. Entonces esa es parte como la idea. Entonces si uno le sube entonces lo contrario, la sube un poquito más, aunque el hecho de subirla hace que la derivada pierda precisión. Lo mismo hace un rato, esa resistencia, la derivada va a darme igual lo que la matemática dice si fuese 0 ohmios. En 0 ohmios es justo como calzaría, donde la salida es la derivada de la entrada por menos RC. Pero ahí, conforme yo más le suba, tengo, digamos, ese problemilla. Pero bueno, no sé si tienen una duda, los que todavía están, yo igual, ya por lo menos logramos empatar esto y yo lo voy a separar en 2 videos, 2 clases totalmente, que corresponderían como a 2 semanas. La primera parte de la clase de hoy y la segunda esto de acá. Entonces, ahora, claramente uno lo que tiene que buscar es si puedo bajar el ruido mejor. Digamos, si este ruido que era de 1 milivoltio, usted lo pasa a 500 micros, así, ¿sí? A 0.5 milivoltios, entre más pequeño sea el ruido, de menos va a amplificarlo. Entonces, eliminar las fuentes de ruidos o hacerlo menos sensible al ruido al derivador es lo que habría que trabajar. En resumen, estas dos últimas etapas de integración y derivación son delicaditas. Cada una tiene sus consideraciones que en la práctica no son fáciles de ponerlas a que hagan un cálculo que yo quiera o que requiera para una aplicación. De hecho, esto se usaba mucho en lo que son en lo que es control automático en PID analógico. Imagínense lo complicadillo que resulta hacer un PID a punta de amplificadores para hacer un control de un circuito. Por dicha, ustedes lo que hacen, la mayoría hoy en día, lo que hacen es un PID en digital y lo hacen programado como un DSP en el Arduino, lo que estén usando. Pero hacer, digamos, un control analógico, los PID se llaman PID porque es Proportional Derivation Integration. Tienen las 3 operaciones: integran, derivan y escalan. Son, digamos, las acciones de control que hacen la mayoría de muchos controles de sistemas en la área de control automático. Entonces, cuando hay que hacer controles analógicos, suele ser una pesadilla, pero se pueden hacer. No es que no, así se hacían antes, cuando no existía la electrónica digital en esta área. Bueno, eso es lo que tengo totalmente de esta parte.
No me faltaba ver esto, ver el ruido amplificado, ver lo sensible que era. Y aquí terminaríamos como hoy. Vimos en esta segunda parte cómo funcionan y lo delicados que hay que tener en el análisis del derivador y el integrador como tal. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Y si no, terminamos acá, como tal la clase. Audio Jungle.